Buen día amigos y amigas de Eternidad y Corazón, acá estamos una vez más. Le damos gracias a Dios por este día hermoso que el Señor nos da, ¿cierto? En este Coronel Vidal, este partido de Mar Chiquita, gracias le damos al Señor. Que Dios esté bendiciendo cada familia, ¿cierto? De cada amigo, de cada amiga que está escuchando esta transmisión, ¿sí? Le damos gracias al Rey. El deseo, mi amigo, es que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma en Dios, ¿sí? Damos gracias a Dios, que Dios bendiga a la familia, que puedan estar disfrutando este día, ¿cierto? Y también orando por aquellas necesidades, ¿cierto? De otras personas, ¿cierto? De otra gente que está pasando por momentos, ¿cierto? No tan favorables, ¿cierto? Que haya una oración y una asistencia, ¿cierto? Hacia sus vidas, de parte nuestra, de parte de Dios seguramente, pero también de parte nuestra, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Vamos a ir directamente, amado, a la carta de Romanos. Ahí mira, Romanos, estamos por leer y avanzar sobre esta carta, para poder aprender verdaderamente el pensamiento de Dios con respecto a este tema del pecado, ¿cierto? Y cómo Él vino a traer, ¿cierto?, una salida a toda esta problemática, a todo este juicio, ¿cierto?, que se había despertado sobre toda la humanidad, sobre todo el universo, ¿cierto? Y vamos a ver cómo en su Hijo Jesucristo Él trajo justificación, trajo salvación, redención, ¿cierto?, para toda la raza humana, ¿sí? Pero vamos a ver algunas cosas que cita el apóstol Pablo, ¿cierto?, a los romanos, ¿verdad? Ahí dice: Pablo, siervo apóstol, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿sí?, apartado para el Evangelio de Dios, ¿sí?, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, ¿sí?, acerca de su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo, que era linaje de David según la carne, ¿sí?, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, ¿verdad? Esta es una presentación que hace el apóstol Pablo en esta carta, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, ¿sí?, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá tenemos una salutación del apóstol Pablo acerca de la carta a los romanos, ¿sí? Acá vamos a ver cómo Pablo en muchas oportunidades quería llegar a Roma y comunicarse, ¿cierto?, con esta gente, ¿cierto? Se había armado una comunidad en Roma, ya había gente, ¿sí?, que tenía un conocimiento en Cristo, y gente que estaban pregonando el Evangelio, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Estaba llevando un conocimiento,
Y el apóstol Pablo, cierto, podemos ver que vamos a ir viendo cómo él va tocando distintos temas, distintos tópicos, pero ya en su declaración dice que fue declarado hijo de Dios. Está un evangelio, cierto, de una persona llamado Jesucristo, cierto, el Hijo de Dios, que fue declarado hijo de Dios por el poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Bueno, ese mismo sello tenemos nosotros, ¿cierto? Por el poder de Dios fuimos declarados hijos de Él y hermanos de Jesucristo, ¿no? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sí? Qué bueno y qué iluminador es todo esto, ¿verdad? Que donde está hay un espíritu, ¿cierto?, que adora al Rey, hay una oración, hay una intercesión, ¿cierto?, siempre a favor de las personas que no conocen el Evangelio, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Acá se puede ver la gran necesidad que tenía Pablo de encontrarse con todas esas personas que él le había compartido el Evangelio, y seguramente que un grupo de personas en Roma, ¿cierto?, estaba sirviendo al Señor, estaba pregonando este Evangelio, que es Cristo, ¿verdad? Es Cristo el Evangelio. Estaba pregonando, tuvieron un principio muy grande en el apóstol Pablo, y este apóstol Pablo, ¿cierto?, tenía verdaderamente mucho deseo de ir a visitarlos, de estar con ellos, a ver cómo iban, ¿cierto?, y de poder entregarles un don, algún regalo de Dios en lo espiritual, pero él también estaba abierto, ¿cierto?, a recibir, ¿cierto?, algún don de parte de ellos, ¿no? Porque ellos también seguramente que habían tenido vasta experiencia en cuanto a las vivencias del Evangelio, ese Evangelio, amado, que está en nuestros corazones, que es una pasión, ¿cierto?, que no la podemos apagar absolutamente con nada, ni nadie nunca lo va a poder hacer, ¿verdad? Porque tuvo un origen en lo eterno. Y cuando está lo eterno, amado, no hay nada, ni las aguas, no hay nada. Aún dice que es más fuerte que la muerte, ese amor, ¿cierto? Es más fuerte que la muerte, dice por allá, por el libro de Cantares. Y bueno, por este amor, Pablo, muchas cartas, ¿cierto?, la escribió desde la prisión. Lo que hubiera sido el apóstol Pablo en estos tiempos, ¿no?, con las redes sociales. Calculá que escribió cartas en la prisión, y fíjate todo el impacto que tuvo en el mundo, aún a través de los tiempos, ¿no? Y bueno, ese es producto del poder que se iba perfeccionando en su debilidad. Viste que decía, le dijo el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fíjate vos todo lo que ocasionó, ¿cierto?, esta debilidad llamada Pablo, ¿cierto?, que fue ese vaso de poder, ¿cierto?, donde fue lleno de Dios una vez y para siempre, y pudo ocasionar todo un gran problema, ¿cierto?, para las tinieblas en ese tiempo. Y cada vez que él avanzaba en el Evangelio, las tinieblas también se defendían, ¿cierto?, porque no era
él entendía de que él tan solamente no era el que sufría persecución, sino que las tinieblas verdaderamente se sintieron sacudidas, ¿cierto? Y se defendían, por eso era que causaba tanta problemática en el avance de Pablo, con prisiones, con latigazos, con tantas cosas, que ya el Señor le había hablado a Pablo en el libro de los Hechos, ¿cierto? De que iba a tener que sufrir mucho por causa del Evangelio. Así que bueno, Pablo verdaderamente se preparó en esta área y el Espíritu Santo, ¿cierto? Que habitaba Pablo y habita en nuestras vidas, ¿cierto? Por su gran amor y su gran misericordia, nos va dando un entendimiento, ¿cierto? Del pensamiento y la voluntad del Padre que son buenas, son agradables y son perfectas, que no hay sombra, dice que no hay sombra de variación en su voluntad, pero dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, ¿sí? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Sí? Dice que había sido estorbado. Hay algunos eruditos que dicen que Satanás era el que muchas veces puso estorbo, pero hay otros también que dicen que era tanta, ¿cierto?, la actividad de Pablo, que yo le busco más por ese lado, porque Pablo, una de las cosas que tenía era que siempre Dios le daba una salida, ¿cierto? Y nunca Satanás podía por así decirlo, hacer algún tipo de daño a la obra que estaba haciendo el Señor con el apóstol Pablo. Lógicamente que Pablo lo sufría, pero el impacto que causaba, ¿cierto?, las declaraciones que hacía Pablo desde la cárcel, fuera de la cárcel, ¿cierto?, era algo notorio. Así que bueno, acá estoy un poco más por aquellos que dicen que era estorbado por causa de la actividad en el Evangelio que tenía Pablo, ¿cierto? Por eso él apreciaba mucho a los colaboradores en distintas áreas, ¿cierto?, de lo que él había enseñado a muchos de ellos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, ¿verdad? Pablo sentía esa deuda. ¿En cuanto a qué? En cuanto al Evangelio, ¿cierto? No porque Dios necesitara de Pablo, sino porque Pablo necesitaba. Me es impuesta, dice, ¿cierto?, esta gracia, y dice, ¿qué sería de mí si no comunico este Evangelio? ¿Verdad? Entonces, el primer necesitado, ¿cierto?, y uno toma de predicar el Evangelio es uno mismo, es una pasión que está, ¿cierto?, es parte de nuestra vida, es nuestro comunicar, no tan solamente con el hablar como estamos haciendo, sino también por el vivir. Pero con el hablar, por el oír, dice que la fe es activada en nuestras vidas y así podemos ir venciendo muchas conductas que nosotros mismos necesitamos vencer, y esto viene a través de la proclama del Evangelio, ¿verdad? Que eso también es como una oración en nuestro espíritu, ¿cierto?, para poder alcanzar aquellas cosas que decimos, que somos, ¿cierto? Y dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, las buenas nuevas, Cristo, ese es el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿verdad? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y aquí está hablando de una posición, ¿cierto?, de justicia que nos pone el Señor, ¿cierto?,
a ver, somos pecadores, tenemos errores, tenemos nuestras conductas, ¿cierto? Que sabemos que en el Evangelio por el Espíritu hay poder para ir transformando nuestro interior. Por eso es que nosotros por fe, ¿cierto? Somos justos, ¿sí? Por fe somos justos. ¿Por qué? Porque estamos unidos por la resurrección a Cristo Jesús. Entonces el Padre nos ve tan justos como Él es, como Cristo es, ¿sí? Pero no tan santos, ¿verdad? Él es 3 veces santo, ¿cierto? Nosotros vamos por el Espíritu, ¿cierto? Santificándonos, ¿sí? Eso es una de las cosas que el Señor nos va capacitando a través de su Espíritu, ¿cierto? Para vencer todas aquellas cosas que antes no podíamos vencer, toda esa semilla incorruptible que en nuestras vidas había sido sembrada, ¿cierto? En nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? La vamos venciendo, ¿cierto? Porque Él puso un principio de justicia en nuestros corazones, Él escribió sus leyes en nuestros corazones, entonces nosotros anhelamos, ¿cierto? Nuestro espíritu, ¿cierto? Obedecer por fe, por fe, primero es la fe, ¿cierto? Para poder obedecer, ¿cierto? Esas leyes que fueron escritas en nuestros corazones, ¿cierto? No en tablas de piedra como fue en el pacto mosaico en el Sinaí, ¿cierto? Sino que Él las escribió en nuestros corazones. Ahora nosotros, ¿cómo la vamos a visualizar y cómo vamos a palpar todas esas leyes que fueron escritas en nuestros corazones? Indagando, escudriñando las Escrituras, que las Escrituras nos hablan de aquel, ¿cierto?, que nos hizo más que vencedor, ¿cierto?, que es Cristo Jesús. Y dice, fíjate lo que dice, más el justo por fe vivirá. Nosotros, para poder vivir por fe, ¿cierto?, Él nos tuvo que sacar del cuerpo del pecado en el que estábamos en nuestras vidas sin Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que discernir, o seguimos en el cuerpo de pecado o estamos en Cristo, ¿sí? Yo creo que estamos en Cristo, estamos justificados, somos justos ante Dios, ¿sí? Entonces, aunque tenemos errores, tenemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un proceso que no nos limpia a media. Cada vez que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y eso Él lo puede hacer ¿con quién? Con personas que son justas. ¿Quiénes son las personas justas? ¿Las que cumplen los mandamientos del código mosaico? No, las personas justas son los que aceptaron a Cristo, los que aceptaron el sacrificio en la cruz del Calvario, los que saben de que Cristo tomó el lugar de ellos en la cruz del Calvario, ¿cierto? Aún hasta el momento que fue al infierno y fue resucitado. En el infierno donde nosotros merecíamos estar, Él fue para que nosotros no estemos en ese lugar, ¿cierto? Él nos puso en las manos del Padre y de ahí nadie nos podrá arrebatar. Eso los que creemos, los pequeños de Dios, ¿sí? Dice, por eso te digo que sos una persona justo, dice por allá por Corintios, Primera de Corintios 5, creo que es 5. Por eso cuando Cristo te ve a vos, ve la justicia de Dios caminando, ¿cierto? Creo que es, perdón, Segunda de Corintios 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es ese que no conoció pecado? Cristo. Cristo, que la muerte, el diablo y la muerte no pudieron retenerlo. ¿Por qué? Porque no encontraron pecado en él. No pudieron retener el infierno, ¿verdad? Entonces Él trajo toda esa justicia de vuelta, ¿cierto? En su resurrección, ya con poder para impartir por el Espíritu que Dios puso en nuestra vida. En el momento que creímos, Él impartió todas esas cosas.
sentimos en nuestro cuerpo algo especial, algunos sí, otros no, pero fue impartido, porque es por la palabra. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué sos vos? Sos justicia, no sos más pecador, ¿sí? Aunque tenemos pecado, pecamos todos los días, pero ya no tenemos más ese rótulo de pecador. Hoy somos justos. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque un pecador no puede vivir por fe, no puede vivir, no puede desarrollarse en Dios por fe. Es necesario que la justicia, nos vistamos con vestidura de justicia y de salvación. Eso lo habla por allá por Isaías, ¿sí? Era una promesa que hoy se hace realidad en Cristo. Dicho sea de paso, en Cristo no hay ninguna promesa. En Cristo las promesas son todas sí y son amén. Están dentro de nosotros. Nosotros no necesitamos nada del exterior. Todo lo tenemos en Cristo. Su justicia es uno de los fundamentos que pone por debajo de esta casa que somos nosotros. Su santidad, ¿cierto? También su realeza, su señorío, su dominio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos conociendo que hay un rey y que hay un reino que va a venir. Ese reino por ahora se establece en los corazones. El día de mañana el reino va a estar en toda la tierra y a eso Dios nos está preparando. Entonces nos dice, mira, por gracia, por misericordia, ¿cierto? Yo te saqué de ese rótulo de pecador, te hice justo para que la fe, ¿cierto? Ese don que Dios nos da tenga ese alcance que es por la gracia que es Cristo, ¿cierto? Para ser heredero, ¿cierto? De todas las cosas y poder ir creciendo en ese conforme al varón que se llama Jesucristo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Fíjate vos cuán necesario, ¿cierto?, era Cristo en el mundo, porque acá Pablo está describiendo el estado, acá lo que Pablo nos va a dar a entender es el estado del hombre sin Dios. Fíjate lo que dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir? Que ningún hombre, ninguna mujer tiene excusa, ¿cierto?, para decir que Dios no se ha manifestado, ¿sí? Fíjate vos lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, esas cosas invisibles son las que nosotros accesamos por fe, y para eso es necesario tener un fundamento de justicia en nuestras vidas. No es que hoy somos justos y mañana somos injustos porque pecamos, ¿sí? Si pecamos, ¿cierto?, y queremos seguir avanzando en nuestra vida a una madurez espiritual, ¿cierto?, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos un abogado que le confesamos nuestros pecados, ¿cierto?, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No tiene nada que ver con una libertad para pecar. Muchos me dicen, pero si vos le decís esto a un creyente que es justo, ¿cierto?, va a tener licencia para pecar y hacer lo que... No, todo lo contrario. Un verdadero creyente, ¿cierto?, va a inquirir en las Escrituras y va a escuchar por fe. ¿Por qué? Porque vos le estás diciendo por la palabra de Dios una verdad, que es una persona justa. Eso cambia totalmente, ¿cierto?, a cualquier persona que vos le declares que es justo. ¿Por qué? Porque está en su palabra, no es una mentira. Una mentira es decirle a una persona, ¿cierto?, que sigue siendo pecador, que sigue estando en el cuerpo de pecado. No, la persona peca, tiene errores,
¿cierto? En cuanto a obras, pero no cuanto al principio espiritual. ¿Por qué? Porque la semilla incorruptible ha sido sembrada en sus corazones, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Son cosas que tenemos que comerlas y digerirlas, ¿cierto? Y pensarlas y meditarlas, ¿sí? Son algunas cosas que el Señor va iluminando a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y las compartimos, ¿sí? Porque dice, mira lo que dice, acá está el estado del hombre sin Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo lo que está creado, ¿cierto? Ahí hay una manifestación de Dios tremenda, ¿cierto? De que todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Pues habiendo conocido a Dios, ¿en qué sentido habiendo conocido a Dios? No estamos hablando de la persona que conoce a Cristo, ¿cierto? En lo espiritual. Estamos hablando del hombre sin Dios que conoce a Dios por medio de las cosas hechas, ¿verdad? Acá estamos hablando de otro pensamiento, ¿cierto? El pensamiento terrenal, muchos filósofos, entendidos, sabios, saben que hay detrás de todo esto que fue formado, hay alguien muy grande, ¿cierto? Aún la ciencia en muchos de sus niveles ha reconocido que detrás de toda esta obra que hay del universo hay un ser poderoso, ¿cierto? Que ha puesto su fundamento y ha creado todo, ¿cierto? Pero todavía sus espíritus, ¿cierto?, están muertos. ¿Por qué? Porque no han aceptado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que quisiera que entendieran, ¿no? Que el hombre se da cuenta, el hombre natural estamos hablando, de que todo esto fue hecho por el Dios, pero todavía no tiene la conexión, no tiene la justicia, no tiene la vida eterna, ¿cierto? Ellos en su corazón saben que hay algo, pero todavía, bueno, acá estamos para poder manifestar este evangelio, esta buena nueva para esta gente, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Las cosas invisibles no son cosas que yo puedo crear. Hoy hay un evangelio que dice que yo declaro, que yo profetizo, que yo... Las cosas yo no las puedo crear. ¿Por qué? Porque solamente Dios las tiene, ¿cierto?, en su reino invisible, ese reino que no se puede ver con los ojos naturales, pero están ahí. Las cosas que fueron formadas fueron cosas de lo invisible, Dios las fue y las hizo visibles, pero es Dios el que las hace, ¿sí? Y así nosotros tenemos que inquirir y tenemos que ver en la Biblia cuáles son esas cosas invisibles que Dios quiere que nosotros la demos a luz, ¿sí? Como la justicia, la regeneración, que muy poco se habla, la santificación, que muy poco se habla, ¿cierto? El lavamiento, que muy poco se habla, el perdón, que muy poco se habla, ¿cierto? Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido, ellos que dicen, bueno, yo no necesito a Cristo, ponele vos, para conocer lo espiritual. Yo no necesito la fe para conocer lo espiritual, no necesito tu gracia que vos me decís que la tenés, ¿cierto?, para conocer lo espiritual. Yo lo voy a conocer por medio de mi filosofía, por medio de mi entendimiento. Es eso lo que está diciendo las Escrituras. Bueno, yo te estoy mostrando quién soy y quiero que vos me lo interpretes con tu filosofía, con tu letra, con tu sabiduría.
pero dice que no lo conocieron. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿cierto? ¿Cuál fue el producto, cierto, de desechar, cierto, por así decirlo, entre comillas, el filtro que Dios le daba para poder interpretar todo lo que había hecho, que es Cristo, ¿cierto? Esa persona que ellos necesitan para ver claramente al Dios, ¿cierto? Lo trataron de entender por medio de las cosas hechas, ¿cierto? Es como cuando vos tenés una foto de la persona y tenés la persona, ¿cierto? Cuando empiezan a conocer a la persona y la persona comienza a dar lo genuino y lo real, hacen como en el tiempo de Moisés, que el pueblo decía, ve tú, Moisés, a él, nosotros nos quedaremos acá abajo, ¿cierto? Y traenos la foto. Se quedan con la foto, pero no con la persona. Eso es lo que yo te quiero decir. Y ellos trataron de entender por medio de sus conocimientos a este Dios. Pero dice que en lugar de glorificarlo, ¿cierto?, por medio de la creación y por medio de las cosas hechas, dice que su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Eso pasa cuando no está Cristo, ¿verdad? Dice, y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. ¿Sí? Y ahí está un poco la alegoría que yo le decía entre la foto, ¿no? Ese chico que se enamora de la chica y tiene su foto, ¿no? Por foto, ¿no? Pero cuando conoce la persona, ¿cierto? Y todos los requerimientos de la persona, otra vez se vuelve a esa foto. ¿Por qué? Porque él a esa foto le gusta ver lo que ve en esa foto, pero cuando empieza a conocer la persona, muchas veces es muy diferente, ¿cierto?, a esa imagen que nos habían dicho y habíamos creído que era. ¿Qué te quiero decir con esto? Que acá estamos entrando en una profundidad en Dios, ¿cierto? En un encontrarnos, ¿cierto?, con todas esas cosas que sabemos que necesitamos en nuestro espíritu para seguir creciendo para este hermoso evangelio, ¿cierto?, que muchos hombres y mujeres plantaron en nuestros corazones, ¿sí? Y dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué son las concupiscencias? Son los malos deseos. Hay algo que Dios quitó de nuestra vida y puede perdonar nuestros pecados, pero hay algo que nosotros tenemos que tratar con su espíritu. Por eso Él nos equipa con estos espíritus, de que estos deseos sean tratados, ¿cierto? Y que podamos vencer a estos malos deseos. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí? Fíjate, lo primero que deshonraron es el verdadero templo de Dios. ¿Sí? Entonces ellos trataron de interpretar a este Dios por medio de sus filosofías, de sus entendimientos, a través de los... Vos tenés que imaginarte que esta carta Pablo está hablando desde la caída de Adán hasta nuestros días y más allá. La condición del hombre sin Cristo. ¿Sí? Y dice que los entregó. ¿Por qué? Porque ya ellos tomaron una decisión. ¿Sí? Ellos tomaron una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? De interpretar, ¿cierto?, a Dios, por ejemplo, por medio de las cosas hechas, pero con su sabiduría.
sin Cristo, sin su Espíritu Santo. Dios los entregó en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, que es Cristo, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Cierto? Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Acá está hablando, ¿cierto?, del juicio directamente en el que el hombre entró por causa de dejar de lado a Cristo, ¿cierto? Todos estos excesos que podemos ver acá, ¿cierto?, donde el hombre da rienda suelta a su concupiscencia, ¿sí? Es un juicio. El hombre entra en un juicio donde verdaderamente las tinieblas toman un lugar que es algo extremo, ¿cierto? Donde el hombre se va degradando de tal manera que sí o sí, amado y amada, con todo el amor, verdaderamente tenemos que prepararnos cada día más para poder recibir a toda esta gente, ¿cierto?, que no conoce a Dios, ¿cierto? Y hay muchos que están trabajando en esta área, ¿cierto? Y muchos creen que muchas veces el Evangelio solamente va a ser predicado para gente bien, pero hay gente verdaderamente que están pasando todas estas cosas, ¿cierto?, que tienen tendencias, diferentes tendencias sexuales, diferentes en su carácter, ¿cierto?, que es el mismo pecado, amado. No es que un pecado sea más grave que otro, porque muchos ven el pecado de la cintura para abajo nada más, pero de la cintura para arriba, ¿quién ve esos pecados? Fíjate vos acá. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Ahí están los pecados de la cintura para arriba. Escuchá bien, no tan solamente lo anterior, los hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿cierto? Hay un evangelio extremo ahí en esa área que se escucha muchas veces en las redes sociales, que condenan, que esto, que lo otro. Y lo más lindo se puede decir que son gente ya que están en Cristo y están peleando contra esas adicciones y que necesitan verdaderamente, ¿cierto?, que le pongamos esos principios de justicia, ¿cierto?, que dijimos, mira, hay justicia en tu vida, Dios puso justicia, Dios te vistió de justicia, ¿sí? Ahora en su alma, ¿cierto?, que es esa parte espiritual que se había desconectado en el huerto del Edén, tenemos que decirle, pero mira, ya tu alma no está más separada de Dios, tu alma ya es una con Dios. Y ministrar en esa área con amor, ministrar en esa área con paciencia, ¿cierto? Así como muchos varones y mujeres tuvieron paciencia conmigo, con mi familia, y llegaron a hacer una conexión, hoy en día puedo transmitir, puedo decir que hay justicia en Dios. Yo no te voy a decir, sí, que en Dios vas a tener un auto, que en Dios vas a tener una casa, que Dios te va a aumentar el sueldo, no, eso viene por añadidura. Yo lo que te vengo a decir, que vos hay justicia en tu vida, ¿cierto? Que hay santidad en tu vida, aunque estés en pecado, aunque estés en medio de un montón de una problemática, aunque estés drogándote, que no puedas,
pero hay una salida en Cristo Jesús. Dios te va a dar la fuerza para poder salir adelante. No va a ser hoy, mañana. No va a ser en un congreso tal vez, en una declaración de esto que hay hoy en día, te declaro. No, eso lleva un proceso, mi amigo. Eso lleva un proceso. Eso es lo que muchas veces el hombre y la mujer tratan de evitar: la cruz, ser crucificado. Él nos lleva a esa cruz. Por eso dice: tome su cruz y sígame. Esa cruz se trata un poco de esto, de adolecer estas cosas, este proceso de cambio que está habiendo, de entrar en tu Getsemaní, ¿sí? Pero acordate que en el Getsemaní vino un ángel y le habló a Cristo y le dio fuerzas, ¿sí? Estamos hablando de una persona justa, de una persona que era Dios, y en su debilidad vino un ángel y le fortaleció. ¿Por qué le fortaleció? Porque estaba débil en ese momento. Porque Él participó de nuestras debilidades. Él tiene misericordia de nosotros. Tiene compasión, dice por allá por Hebreos 7:25. ¿Cierto? Es un sacerdote que se compadece, no de los pecados, de nuestras debilidades. ¿Sí? Porque sabe que venimos de una naturaleza que nos bombardeó y nos trató de destruir. Y muchas veces llegamos a un ámbito en Dios y en lugar de traernos justicia, nos bombardean más. ¿Cierto? En ese sentido, que Dios nos dé la sabiduría. ¿Sí? Y acá vemos los pecados de la cintura para abajo que nadie ve, que tienen el mismo peso de condena que los pecados de fornicación, de lo que sea. ¿Cierto? Pero estos no se ven. Estos no se ven en mi vida. ¿Qué es lo que no se ve en mi vida a simple vista? A no ser la persona que te conoce, ¿viste? La injusticia, dice acá, estando atestado de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad, de toda avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Todo eso era yo, y en muchos soy todavía. Eso es lo que tenemos que reconocer, ¿sí? Sacarnos esa vestimenta exterior, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces no me pongas tan solamente acá, aún poniendo a hijos de Dios, ¿cierto?, que están en esa lucha, donde tienen apetitos sexuales diferentes, donde hay abusadores, pedófilos, ¿cierto?, diferentes, ¿verdad? Que Dios nos dé un corazón para poder ministrar estas vidas, ¿no? Dice, donde mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo de sí mismos la retribución debida a su extravío. Tienen su paga, hermano. Tienen su paga. Pero Dios, ¿qué está esperando de nosotros? Que nos capacitemos verdaderamente para poder entender, ¿cierto?, el alcance de su amor en cuanto a estas personas, ¿cierto?, de su amor y su justicia, ¿verdad? Porque ellos saben muy bien que tienen una retribución, saben que son dignos de muerte, pero ¿qué es lo que sucede? Hay un mensaje todavía que tiene que ser reenfocado, ¿cierto?, con una mirada un poco más profunda dentro del corazón del ser humano. Y eso es lo que Dios tuvo
con muchos. Lo tuvo con la prostituta, lo tuvo con con el cobrador de impuestos, lo tuvo. Viste que hay una parte donde Lucas 9:52, los discípulos le dicen a Cristo: Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Y Cristo le dijo: ustedes no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no sabéis de qué espíritu sois, dice el Señor en esa palabra. Porque Dios no vino a perder las almas, vino a salvar. En cuanto a Él no vino a enjuiciar. No es tiempo de juicio de Cristo, es tiempo de la gracia. Ya va a venir un juicio de Cristo, lo habla por allá por Apocalipsis, quédate tranquilo. Dios no me necesita a mí a enjuiciar, que Dios va a mandar un tsunami, que Dios va a mandar un terremoto, gente profetizando barbaridades, amado. Cuando es un tiempo en que Dios nos puso como una reconciliación del mundo para con el Padre. Ya el Padre se reconcilió con el mundo por medio de su Hijo. Ahora el hombre se tiene que reconciliar con el Padre por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? Así que bueno, esto es un poquito empezando el libro de Romanos, ¿cierto? Dando algunas cositas, bueno, que por su gran amor y su misericordia Dios nos da a entender. Yo miraba este libro y yo decía: Señor, esto muchos de tus hijos también lo están pasando, ¿sí? Lo que son diferentes apetitos sexuales, lo que es el tema grave, esto también es muy grave, lo que es la injusticia, la fornicación, la perversidad, ¿cierto? La avaricia, la maldad, ¿cierto? Llenos de envidia, homicidios, contienda, que son todos esos pecados que no se ven, ¿viste? Pero que están ahí, ¿cierto? Y que estas cosas son muchas veces los que causan las primeras obras que vimos, ¿cierto? Los diferentes gustos sexuales, es porque ha habido abusos en contra del hombre, muchas veces en contra de los jóvenes, de los niños, y los niños están llenos de enojo, llenos de un montón de cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el enemigo nos usó en ese cuerpo de pecado que estábamos para sembrar estas cosas. Por eso es necesario decirle a los hijos de Dios que hoy están en un cuerpo de justicia, en un cuerpo de inocencia que se llama Cristo, y que nos puso su espíritu en nuestras vidas para habitar. Entonces todo eso verdaderamente nos trae un cambio muy grande, y que tenemos que rever un montón de cuestiones, ¿sí? Uno de los fundamentos que Dios puso es justicia en tu vida, ¿sí? Cosas que vos vas a estar firme, y otras cosas que el Señor está haciendo, nos está santificando a través de su verdad, a través de su palabra, ¿cierto? Y nosotros necesitamos comunicar este evangelio, ¿sí? Que Dios te bendiga y te mando un gran saludo. En estos días ya vamos a estar viendo el libro de Romanos en el capítulo 2.